interpretado a partir de la teoría crítica desde las Américas. Muchas gracias, provenientes de Guanajuato, o una cerca. Muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a leer, en realidad es un trabajo que apenas estoy desarrollando. Stefan me dijo que tengo hasta enero para trabajarlo, y de pronto vi que apenas tengo como 3 semanas cuando apareció el programa, pero bueno, son algunos apuntes, como desde la primera parte, quizá del trabajo como tal, y terminan con más interrogantes que realmente fueron preguntas que planteo al final del texto, preguntas cuya respuesta eventualmente estaría buscando un desarrollo posterior. Y bueno, voy a empezar con la lectura para no perderme. A los ya más 60 años de la escritura del texto marcusiano, el hombre unidimensional, se pone cada vez con más fuerza de manifiesto una de las tareas de la crítica en la actualidad postulada por el autor. Eso es la tarea de la educación. El despertar de una conciencia capaz de aprender el crimen contra la humanidad que acontece es uno de los imperativos que consigna Marcuse en el prefacio de la obra de 1967. Cito: es preciso despertar y organizar la solidaridad en tanto que necesidad biológica de mantenerse unidos contra la brutalidad y la explotación inhumanas. Esta es la tarea. Convención con la educación de la conciencia, el saber, la observación y el sentimiento que aprende lo que sucede, el crimen contra la humanidad. La justificación del trabajo intelectual reside en esa tarea, y hoy el trabajo intelectual necesita ser justificado. Fin de la cita. Eso, lo relaciono con lo que nos explica Adorno, se debe a que el pensamiento especulativo ha dejado de ser concebido en el sentido hegeliano, y refiero específicamente a Adorno, que nos dice que el pensamiento especulativo ha dejado de ser concebido en el sentido hegeliano, cito, a la manera de una autorreflexión crítica del entendimiento de cara a un conocimiento más intenso de sus propias limitaciones y su autocorrección, para ser interpretado inadvertidamente de acuerdo con su imagen vulgar como una reflexión que se entrega orgullosamente a su ejercicio sin control alguno, sin la menor autocrítica lógica y sobre todo sin confrontación con las cosas mismas. En la cita. A ello justamente obedece la unidimensionalidad educativa. En ese sentido, podemos mencionar y dar como un ejemplo a los estudiantes que son sometidos a la elección entre modelos ya estereotipados, modelos impulsados por el propio sistema capitalista, y la escuela como una manifestación más de la función organizadora del sistema en su totalidad, que refuerza el impulso competitivo bajo la categorización del mejor, del líder, del triunfador, y que contribuye cada vez más a la configuración mercantil de las necesidades individuales. Ante tal panorama, cobra vigencia la advertencia marcusiana de que el anhelo hacia el progreso hacia un progreso de la sociedad ha conducido al orden de su propia esclavización, y los individuos mismos reproducen la represión sufrida, aclarando, cito, que la democracia consolida la dominación más firmemente que el absolutismo, la libertad administrada y la represión instintiva llegan a ser las fuerzas renovadas sin cesar de la productividad. Fin de la cita. El estado unidimensional, la que nos advierte en el curso que está aquí como en un interrogatorio con este sol. El estado unidimensional oscila continuamente entre dos hipótesis contradictorias. Una,
La sociedad industrial avanzada es capaz de contener la posibilidad de un cambio cualitativo para el futuro previsible. Y dos, que existen fuerzas y tendencias que pueden romper esa contención y hacer estallar a la sociedad. Es claro que para Marcuse lo unidimensional no es un estado totalizador, sino una condición social, cultural e ideológica que tiene un carácter unidimensional sobre el pensamiento del individuo, de una adaptación a comportamientos existentes y lo priva de autocrítica y una autorreflexión, y una alternativa autorreflexiva del pensamiento. Es decir, la sociedad engendra desde su propia racionalidad un modo de vida que sojusta la dimensión interior de la mente a la identificación con una existencia y modos de ser y pensar impuestos desde afuera. Y el autor además encuentra la plena satisfacción de su realización. Marcuse explica que la sociedad, a través del consumo de mercancías, consume con sus redes mundiales de adoctrina la conciencia individual a través de la creación de necesidades falsas, conduce hacia una falsa conciencia que resulta inmune a su propia falsedad. Dicha conciencia feliz, privada de una fuerza antagónica, se conforma con la creencia de que lo real es racional y encausa una forma de conducta social ya preestablecida por el sistema social, una conducta y pensamiento unidimensional privados de ideas, aspiraciones y objetivos que sean capaces de trascender el universo de acción establecidos. Ya no se trataría de una introyección, la cual, como puntualiza Marcuse, sugiere una variedad de procesos relativamente espontáneos, por medio de los cuales un ego transpone lo exterior en el interior, así que intervención implica la existencia de una dimensión interior separada y hasta antagónica a las exigencias externas. Una conciencia individual, nos explica Marcuse, y un inconsciente individual aparte de la opinión y la conducta pública. Para poder hablar de introyección, entonces, se requiere de una conciencia capaz de recuperar su contacto con la dimensión interior. Pero bueno, tal y como lo señala Adorno en su texto de Educación para la Emancipación, cada época produce tanto las personalidades que socialmente necesita como los hombres tecnológicos que el avance técnico requiere. En este sentido, Marcuse identifica los 4 factores que impiden que la conciencia acceda a dicha dimensión interior y permanezca sosiega de cara a lo ya preestablecido. El primero de ellos es la creación y satisfacción de necesidades falsas que se debe a la función totalizadora del aparato productivo, que determina no solo las aptitudes y actitudes socialmente necesarias, sino también las necesidades y aspiraciones individuales, borrando así el antagonismo entre lo particular privado y la existencia en la esfera pública. Nada escapa del capitalismo de vigilancia, término acuñado por la socióloga Shoshana Zuboff, que apunta lo siguiente: el capitalismo de la vigilancia reclama unilateralmente para sí la experiencia humana, entendiéndola como una materia prima gratuita que puede ser traducida en datos de comportamiento. Zuboff resalta que la vida íntima es sin idea procesada por las plataformas digitales y si bien algunos de los datos que los sitios recolectan son utilizados específicamente para mejorar el servicio en cuestión, la gran mayoría son excedente conductual, propiedad de la empresa que los almacenó y sirven como insumo para fabricar motores de búsqueda de medios predictivos de la conducta que progresivamente se vuelven más acertados. Por eso no es todo. El capitalismo de vigilancia, como el modelo económico verificado en la recolección, compra y venta de datos personales, no se limita a la predicción de los comportamientos individuales, sino, como lo señala la pensadora Clarissa Beliz, el génesis de la vigilancia se da en el 2007 con la
adquisición de la empresa DoubleClick y sus cookies, paquetes de datos que permitieron identificar usuarios y acceder a su información como historial de búsqueda. Con ello, se forma un mercado donde la información de los usuarios se convierte en la mercancía puesta en circulación en el mercado. Y como apunta Elisa Reis, cito, un inconveniente aún mayor del nuevo régimen de anuncios de Google fue que invirtió por completo el modelo de negocio de la compañía. Los usuarios de Google dejaron de ser los clientes de la empresa, que pasaron a ser anunciantes, y nosotros, los usuarios, nos convertimos en el producto. Los incentivos y las edades de Google dieron un giro radical. El segundo factor es la que nos menciona Marcuse. El segundo factor es la persistencia de una conciencia feliz que facilita la aceptación de los errores de nuestra sociedad. La conciencia feliz, cito a Marcuse, o sea, la creencia de que lo real es racional y el sistema social establecido produce los bienes, refleja un nuevo conformismo que se presenta como una faceta de la racionalidad tecnológica y se traduce en una forma de conducta social. La anulación del espacio privado por la racionalidad tecnológica y la forma en la cual las necesidades y aspiraciones individuales son moldeados al grado que se identifican con las necesidades sociales, nos pone de cara el postulado por Mark Fisher en el 2020, el realismo capitalista. Fisher nos presenta el sistema capitalista como una realidad en sí, como una configuración cultural, política y económica que acapara y absorbe toda interpretación de la realidad, haciendo imposible imaginarse cualquier alternativa diferente. La satisfacción de necesidades falsas como el consumo y la diversión proporcionan placer que, si bien se da en medio de una sociedad con pronunciada brutalidad y explotación, funciona como euforia que encubre el sufrimiento, o como lo explica Marcuse, en el campo de la conciencia feliz, el sentido de culpa no tiene lugar y el cálculo se encarga de la conciencia. Fin de la cita. Esto nos lleva al tercer factor que identifica Marcuse bajo el abrumador poder anónimo y eficacia del realismo capitalista, conjugado con el poder de la vigilancia, la absorción del pensamiento negativo por el positivo que se valida en la experiencia cotidiana, y los ejemplos que nos da, por muy banales que pueden parecer, ilustran la interiorización de una realidad que se pretende ser un estado de bienestar, mutilando el poder antagonista entre lo positivo y lo negativo. Voy a referirme muy brevemente a dos de estos ejemplos que refiere Marcuse en el texto. El primero es: todo está como debe estar, la naturaleza en todo su esplendor, los pájaros, el sol, la hierba, la vista de las montañas a través de los árboles, nadie alrededor, ninguna radio ni olor a gasolina. Entonces el sendero tuerce y termina en la autopista. Estoy otra vez entre los anuncios, las gasolineras, los moteles y los albergues de carretera. Estaba en un parque nacional y ahora sé que esto no era realidad, era una reserva, algo que se conserva como una especie en vías de desaparición. Si no fuera por el gobierno, los anuncios, los puestos de hot dog y moteles los moteles hubieran invadido hace mucho ese fragmento de naturaleza. Le estoy agradecido al gobierno, estamos mucho mejor que antes, dice Marcuse. El segundo, el metro a la hora de salida de las oficinas. Veo a la gente con caras y cuerpos cansados, furiosos, enojados. Siento que en cualquier momento alguien puede sacar un cuchillo, más porque sí. Leen, o más bien están sumidos en su periódico, su revista, su libro. Y sin embargo, un par de horas después, la misma gente, lavada, perfumada, vestida o desvestida,
puede estar feliz y contenta, sonreír y olvidar o recordar, por una cosa en la cita. Así, la represión no solo actúa externamente, sino se vuelve autoimpuesta, moldeando la subjetividad de acuerdo con los intereses del sistema, lo cual nos lleva al cuarto factor que identifica Marcuse, que es el desarrollo de hábitos de pensamiento enmarcados en el operacionalismo, y explica, citando a Stanley, que su rasgo distintivo reside en considerar los nombres de las cosas como si fueran indicativos al mismo tiempo de su manera de funcionar, y los nombres de las propiedades y procesos como símbolos del aparato empleado para descubrirlos o producirlos. Este es el razonamiento tecnológico, el cual tiende a identificar las cosas y sus funciones. Así, el concepto es absorbido por la palabra, de modo que impide la emergencia de cualquier contenido externo a lo común y lo generalizado, y a su vez tampoco permite comportamiento fuera de lo común y generalizado. Slavoj Žižek refiere a dicho fenómeno con la noción de lo típico y explica que su eficacia reside en el modo en el que un contenido particular es divulgado como algo típico de la noción universal y adquiere así una existencia concreta. Cito: el hecho de que el vínculo entre el universal y el contenido particular que funciona como su sustituto sea contingente significa precisamente que es el resultado de una batalla política por la hegemonía ideológica. Sin embargo, la dialéctica de esta lucha es más compleja que lo que indica la versión marxista estándar, según la cual los intereses particulares asumen la forma de la universalidad. Y pone entre paréntesis Slavoj Žižek: los derechos humanos universales son de hecho los derechos del hombre blanco propietario. Fin de la cita. Y explica más adelante: para funcionar la ideología dominante tiene que incorporar una serie de rasgos en los cuales la mayoría explotada puede reconocer sus auténticos anhelos. En otras palabras, cada universalidad hegemónica tiene que incorporar por lo menos dos contenidos particulares: el contenido popular auténtico y la distorsión creada por las relaciones de dominación y explotación. Fin de la cita. Para comprender probablemente la crítica marcusiana a la unidimensionalidad y cómo el sistema educativo obedece a su reproducción, es importante detenernos en la señalada por el pensador brecha entre cultura y civilización, que cada vez más es limitada y reducida al status quo. Para Marcuse, la civilización es el espacio que obedece al principio de realidad y al cual el hombre actúa de acuerdo con las normas establecidas por la sociedad, mientras que la cultura es la fuerza antagónica que da vida a las contradicciones y echa a raíz la oposición al status quo. La disolución y reducción de la brecha se hace patente en la unidimensionalidad establecida en la sociedad capitalista. La cultura, convertida en una cultura industrial avanzada que se reproduce y impone a través de los bienes y servicios, constituye un estadio de alienación avanzado de identificación con una realidad impuesta en la cual encuentra su propio desarrollo y satisfacción plena. La educación, convertida en el custodio institucional de la humanidad, permite comprender la relación dinámica de individuo-sociedad ampliamente estudiada por Freud, cuyo análisis deriva en la advertencia de que la civilización constituye una amenaza para el individuo, ya que éste es obligado a ceder parte de su felicidad por la seguridad social, por su pertenencia al grupo, y es por ello que la cultura tiene que ser defendida de los impulsos hostiles individuales. El llamado a la modernización de la educación ha
incorporación de la tecnología en el sistema educativo, y es precisamente la proclamada modernización coincidente con el proceso civilizatorio global la que modifica todo el proceso de enseñanza. La realidad material es destituida para ser reemplazada por una virtual donde espacio y tiempo aparecen tan relativo según es la velocidad de la conexión del equipo. Por otro lado, las escuelas, en su afán por cumplir con la necesidad escolar de la sociedad dominada por el sistema capitalista, que ya se ha adentrado en el proceso de la enseñanza hasta dominarlo, impone el uso de las tecnologías para entretener a los alumnos considerados ya clientes y así retenerlos en las aulas. Los maestros son inducidos en una serie de instrucciones de usuarios tecnológicos competentes por los mercaderes de equipos interactivos y una vez más ya convertidos en usuarios. Estos, lejos de adoptar una actitud crítica, se convierten en expertos que sin titubeo alguno arguyen sobre los beneficios de su implementación en el aula o las ventajas de un aparato ante otro, como es, por ejemplo, el uso de los ChatGPT y la inteligencia artificial hoy en día. Y es extraño entonces que la educación en cuanto tal reducida a un medio para la instrucción en el uso y la promoción de las tecnologías y en su funcionalidad tecnológica, y que de este modo obedece a la producción y reproducción de buenos usuarios, reduciendo a los individuos a unidades cuantificables de consumidores. Marcuse, ya con esto voy a terminar, Marcuse destaca que la única salida para poder empezar a transformar esta sociedad no será cambiando leyes, sino iniciar por lo más radical que según él sería modificando la normalidad del hombre unidimensional. Hacer que se atreva a criticar e ir contra lo que nos ha enseñado la sociedad. Pero es también plantea las interrogantes: ¿acaso eso será posible? ¿Se podrá ir a través de la educación contra lo enseñado? Quizá aquí otra vez regresamos a la famosa tesis 3 sobre Feuerbach de Marx, que nos señala, que habla precisamente de eso, ¿no? ¿A quién vamos a educar primero? ¿A los educandos o a los maestros? ¿No? Y luego, por último me pregunto, ¿podrá la educación llevar a la emancipación del hombre unidimensional cuya existencia humana está controlada e integrada al funcionamiento objetivo de esta totalidad social en la que nos encontramos? Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. A ver, ¿quién quiere hacer un comentario? Yo otra vez. Mande, no. Salvando el tratado, ¿eh? Ya. Bueno, pues tenemos muchos motivos, como siempre, en tus exposiciones, así como una constelación de motivos, ¿no? Para tejer, que le dejas al escuchar. Bueno, nuevamente regreso a la última pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de entiendo que hay muchos tipos de educación, ¿no? Y entonces, o sea, yo digo que la educación que está más integrada, su culto de capitalismo de plataforma, pues es esta, ¿no? Es de las instituciones, digamos, de los circuitos formales, universitarios, de las escuelas, ¿no? Toda la educación popular, proyectos como de educación como colectivos, ¿no? Padres de familia o tutores que deciden no escolarizar a sus hijos. Y entonces, la pregunta sería, ¿a qué organizaciones vamos a acudir con esa educación unidimensional que está integrada en el circuito del capitalismo, de plataforma que da sobre?
Y si no hay otros tipos de educación, como la vez, ¿no? Donde habrá como posibilidades justamente emancipatorias, ¿no? Eso, básicamente. ¿Quién más? Sí, mira, sí. Hola, Gracias. Me gustó mucho, enhorabuena, creo que contiene un montón de, no solo de información, sino de raíces, de pensamientos que podríamos engarzar, que quisiera recuperar un par, pero además me quedo con un sabor de boca pensando en que si uno lee diferentes obras de Marcuse, creo que llega al mismo punto. O sea, creo que no nada más estamos hablando de una postura del unidimensional, y para lo cual recupero la importancia que creo que se ha sostenido en varias opiniones durante el día sobre lo universal y lo particular, ¿no? Porque al final de cuentas, llevándolo ya a esta lógica de la tecnología, y un poco dejado entrever por Marcuse cuando habla del fascismo y la tecnología, pues al final de cuentas la virtualidad nos pinta una particularidad que creemos que es universal, ¿no? O sea, las redes sociales, por ejemplo, el internet nos hace pensar que hay una universalidad, y que todos piensan igual, y no estamos más que hablando de una particularidad virtual ilusoria, diría yo, una universalidad ilusoria, que además se atreve a negar la universalidad por la comodidad de este sujeto bidimensional capitalista, ¿no? Encuéntrate cómodo dentro de un contexto. Entonces, esta forma, esta duda que sostiene al final de repensar lo unidimensional me hace pensar en algunas de las propuestas de Marcuse, específicamente dos, ¿no? En este ensayo sobre la liberación, él habla del etos estético, ¿no? Y dice que la ética estética, o que en el etos estético hay que retomar, él habla del arte y de la estética, pero él plantea algo muy interesante, que es esta unión de la sensibilidad y la razón, y dice que la sensibilidad y la razón articulan una posibilidad de ver entre lo objetivo y lo subjetivo para, tener en cuenta que lo menciona así, reconstruir la realidad. Entonces creo que cuando habla de educación, y si me equivoco por favor corrígame, pero creo que al hablar de educación podríamos pensar que Marcuse habla de la reconstrucción de la realidad, o sea, cómo volver a ver este mundo contemporáneo, y cómo verlo además con la necesidad de una resistencia educativa, si así lo decimos, o una resistencia de pensamiento crítico, cuando todo parece estar llevado al pragmatismo de la producción capital. Y entonces ahí recuerdo o pienso en Marcuse, entre la hermenéutica y la teoría crítica, que él plantea, él menciona, ¿no?, la importancia de repensar la dualidad entre la filosofía, y de hecho menciona, ¿no?, déjenme plantear que la filosofía es dar cuenta del conocimiento científico, pero de una manera distinta. Y entonces creo que esa relación entre objetividad y subjetividad le da al revés Marcuse, que es, ¿cómo hacemos filosofía a priori, ¿no?, de un mundo material, pero que nos exige primero, lo comenzó diciendo en la ponencia, primero exige el elegir un mundo práctico para después generar conocimiento, o sea, básate en las bienes materiales de la producción capitalista. Y entonces Marcuse presenta, y quizá esto puede ayudar a pensar en las respuestas de la educación unidimensional, propone el concepto de trascendental, ¿no?, de educación trascendental de Kant. Y él dice, es que tendríamos que repensar la filosofía desde la postura a priori para reconstruir la realidad, o sea, para poder ver los preceptos que tenemos, y ahora sí construir el mundo como lo estamos viendo. Entonces, bueno, enhorabuena por la ponencia, creo que tiene muchas cosas contenidas potenciales, y la aportación es que creo que el pensamiento de Marcuse es genial, y que al final de cuentas esta educación para la emancipación es posible. Él dice, ¿no?, reeducar para la posible construcción de una sociedad libre, y esta posible construcción de la sociedad libre creo que es a través de la generación de conocimiento filosófico a priori, pero que dé cuenta de la materialidad, no al servicio del capitalismo, sino desde la crítica del capitalismo. Pues a mí me agradó bastante la ponencia. Sí, el tema yo creo que va para mucho, o sea, puede seguir desarrollando mucho más, pero plantear estos 4 factores creo que es fundamental, ¿no? Que tú detectas elementos que están presentes hoy en día en un modelo educativo, que yo diría más que modelo, los mismos sistemas educativos, ¿no?, así operan.
Las universidades están completamente involucradas, ¿no?, en este desarrollo. O sea, supongo que aquí mismo sucede. Darle prioridad a todos estos desarrollos tecnológicos en los cuales pues hay una deformación, podríamos decir, de ese individuo que ratifica la unidimensionalidad, ¿no? Es decir, la tecnología, tal como se está desarrollando, hace que el individuo sienta que no es necesaria una formación más a fondo, ¿no? Esto que planteaste al principio, ¿no? Se puede acceder a una educación que implique el desarrollo de la conciencia del individuo. Me parece que no queda nada claro que estén disponibles estas condiciones en el sistema educativo, ¿sí? Sin embargo, esto implica un esfuerzo por parte de los que nos dedicamos a la educación en tratar de contribuir a cierto desarrollo, ¿no?, de conciencia, pero que la educación realmente surte las condiciones para que este desarrollo. Yo creo que vamos en un sentido contrario y se sigue profundizando, escalando en ese hombre unidimensional. Es decir, sigue siendo bastante vigente el texto de mitad de los años 60 hasta el día de hoy, por lo cual la categoría me parece que para temas educativos es plenamente pertinente. Y la tecnología, por ejemplo, esto de la inteligencia artificial se ha expandido de una manera en muy pocos meses. O sea, eso lo estoy viendo, por ejemplo, en los cursos que se están impartiendo, se están ofreciendo académicos, igual a estudiantes, y eso, podríamos decir, ya implica que nos estamos alejando más de la posibilidad de este tipo de construcción, ¿no?, de una conciencia en el estudiante, ¿no? Entonces, la educación contribuye a superar la unidimensionalidad en el individuo. Yo lo veo muy complicado, o sea, no veo realmente parámetros más que esfuerzos de unas resistencias que pueden estar dentro, ¿no?, de la educación, pero el modelo así funciona, ¿no? El sistema así lo quiere, y que haya por ahí algunas pretensiones de superarlo, me parece que son, por ejemplo, educación popular, todo esto, lo tienen difícil, ¿no? O sea, son condiciones que tienen todas las de perder, ¿no? Y pues, el sistema sigue avanzando en eso, por lo cual yo me inclino a creer que la unidimensional sigue creciendo, ¿no? La educación es una reproducción, ¿no?, de sujetos o individuos unidimensionales. Y te felicito, ¿no? Me gustó mucho tu ponencia. Sí, Mariano, sí, luego venís luego. A ver, por segunda vez en el día estoy completamente de acuerdo con Guillermo. Es decir, en este sentido. O sea, no tengo malas noticias. O sea, la educación para la emancipación es imposible. La educación es una institución. Es decir, es una institución escolarizada, burocratizada, normativa. Su función es básicamente normativa, es decir, normalizar las conciencias, normalizar las conductas. Entonces, la emancipación, en todo caso, si llega a suceder en el espacio escolar, no por la educación ni por su formalidad institucional, sino por el espacio, es decir, por la posibilidad que da de poner gentes unas junto a otras para que se comuniquen las malas mañas, ¿sí? Solo se daría en ese espacio como irrupción, solo se daría como disentimiento, ¿sí?, como mal comportamiento, es decir, como mala educación, ¿sí? Porque la buena va a llevarte a un plano institucional y asimilado. Entonces, ¿de dónde es? ¿Por qué se hicieron ustedes rojos? Porque tenían amigos que les dijeron, oye, llegó un tipo de
de economía que apenas habla bien español, pero se llama Bolívar Echeverría, que está dando muy buenos cursos. Bueno, voy a esos aunque no esté inscrito, o sea, no voy a sacar una boleta para ir con él, voy a ir para ir cosas nuevas, ¿no? Entonces, la única posibilidad, yo digo, que dentro de la institución educativa surja realmente posibilidades para la organización es en un plano disruptivo, en un plano en el cual se rompan las reglas, como tú hasta un lo tienes sobre portarse mal, ¿no? Entonces, bueno, yo pondría sobre la mesa eso, o sea, recuperaría una postura de André Gorz hace muchos años, hay que destruir la Creo que puede ser un poquito medio disonante con las últimas sentencias, porque yo me imagino que al tú estar tan preocupada con estas últimas inquietudes y cuestionamientos, no únicamente en Marcos, sino como todos, se pueden estas condiciones alienadas, cosificadas, en un ligado unidimensional dentro del ambiente escolarizado y más académico, etc. Yo creo que te preocupo tanto porque una cosa que menciona Marcos es que sí se podía en ese tiempo, igual ahorita podríamos ver si no, pero que en el momento que escribió eso sí dijo que se podía, es que sí hay manera de cambiar esa forma de pensar. Y ahí es donde quería yo más bien pues que me hicieras la tarea y me ayudaras a definir estas cosas, porque creo que mucho un juego de esto está alrededor o se juega en dos referencias que tú mencionaste, en esta puntualización que hace Marcuse respecto a que una como base muy importante de la onda unidimensional y que se reproduzca este pensamiento reificado, estas necesidades reificadas, estos deseos reificados, está en que se crean falsas necesidades. Entonces ahí siempre viene la duda de que tanto Heidegger y que no, y con qué se refiere con auténtico, natural, que también va para Bolívar, ¿no? Así que se refiere con natural, ¿no? O que se refiere con auténtico, cuál es lo falso, ¿no? La necesidad falsa. Y la otra parte que a mí me surgió con inquietud igual para abusar de tus confianzas y que me hagas la tarea y que me ayudes a definir, es qué pasa con esa demanda biológica, ¿no? Porque creo que cuando Marcuse plantea estas cosas de lo falso y lo verdadero de las necesidades que dan para generar falsos satisfactores, deseos falsos y toda esta idea de engaño de que lo real es racional, etcétera, está en cómo él está entendiendo la dinámica de instintos y pulsiones y cómo la entiende la parte biológica que no la entiende de forma positiva o positivista. Nada más. Oye, sí tienes poco tiempo. Vamos a 8 minutos para contestar. ¿Cómo es especial? Pues algunos días, ¿no? Bueno, híjole, eso de la mala educación, te lo voy a recordar ¿no? Y quede súper grabado. Voy a titular un libro así, en defensa de la mala educación, porque sí considero que es algo de gran importancia. Bueno, Dinoro lo titula una pedagogía negativa, ¿no? Que sería, digamos, una otra manera de ponerlo a la mesa como una estrategia pedagógica. Me parece que cuando hablamos de educación, y bueno, ese es el problema, y bueno, de eso era lo que quería hablar aquí inicialmente, de esa postura, de esa concepción de que el maestro es el que llega y tiene que instruir al aprendiz, sin dejarle espacio de libertad, de pensamiento. Bueno, no estamos aquí a referirnos a los únicos, al control fisiológico, etcétera, ¿no? Que es parte del proceso civilizatorio que ahorita estoy sufriendo con mi hijo, por ejemplo, ¿no? Esa fase de aprender a ir al baño, de controlar tus instintos en los espacios públicos, etcétera, etcétera, etcétera.
Estamos hablando del modo en el que vamos a concebir el mundo. Entonces, ¿cuál es ese modo en que concebimos el mundo? Es el modo en el que el maestro, llámese no un maestro dentro de un espacio colectivo, porque ese es el problema, no se rompe con la estructura jerarquizada. Incluso en el homeschooling, de hecho, el homeschooling hasta da más miedo porque los papás que deciden que van a educar a los hijos como ellos ven el mundo. Entonces, además, ahí hay un factor que es hasta cierto punto rompe con ese proceso civilizatorio, porque estamos hablando de niños que no están socializando con otros espacios. Entonces, en esos colectivos de homeschooling yo estaba tentada a hacer eso, confieso. Estaba muy tentada, pero mi hijo me lo demandó, así, cada vez que pasábamos y veía a algún niño, me decía, mira, o sea, él se identificaba con los otros chiquitos. Entonces, además, bueno, hay que nombrar las cosas como son. El homeschooling está reglamentado. Hay toda una sociedad que te emite certificados, lo que estaba diciendo hace rato de Stefan, que te validan los conocimientos, qué es lo que sí sabes o no sabes, y te van pasando de grado a grado, ¿no? Para que puedas acceder, para que puedas acceder a las universidades de la Ivy League. O sea, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces es como una especie de, digamos, de una educación burguesa, ¿no? Voy a tener mi maestro de arte, de música, como el de adorno, seamos así, digamos como son, ¿no? Entonces, suena súper bonito. En cuanto a la educación de los colectivos, yo sí pensaba, ¿no? Que quizá ahí está la forma, la otra manera, ¿no? Pero incluso ahí ellos están nuevamente subsumidos en esa misma visión, ¿no? Del mundo. Entonces, aquí la pregunta es, bueno, esas realmente son posibilidades porque son formas. Lo que se trata de una educación para la emancipación es cambiar de fondo la forma pedagógica, es decir, una pedagogía negativa, una mala educación malísima tendría que ser. Y bueno, tú dices que está fracasando en la educación, pero soy tu discípula, no sé, yo creo que sí hemos logrado algo, ¿no? Pero sí, la academia fundamental es sumamente problemática porque estamos sujetos a normas que nos, bueno, digamos, no sé, igual aquí, o sea, tenemos que buscar salidas, ¿no? Por un lado, voy a escribir lo que el establishment me pide, ¿no? O sea, están las normas de las revistas, Q1, Q2, etcétera, de que tienes que tener no sé cuántas citas, referir fulano tal, si no te publican, etcétera. Y si a ti no te publican, no sobrevives, ¿no? Digo, en mi caso, por ejemplo. Entonces, ese es jugar con eso, pero hablaremos después de la cuestión de la psicoanálisis, porque sí es muy interesante eso. Pero nada más voy a hablar sobre la parte de la que hablas de la dimensión estética, o como tú le llamas, un etos estético. Yo también hasta eso lo veo muy problemático, porque hay un texto muy famoso de Walter Benjamin que se llama Experiencia y Pobreza. O sea, el modo en el que todas tus experiencias están manipulados para hacerte concebirlas como algo que realmente ni siquiera es propio tuyo, ¿no? Adorno le llama de una experiencia enmudecida, es decir, una experiencia que no tiene voz, no se puede expresar a través de un lenguaje,
como tal, por eso es el lenguaje del arte, por eso le sirve el lenguaje del arte. Y me encanta esa forma de la actitud estética que postula Adorno, que es una actitud que rompe con el sentido de lo fáctico. Así son las cosas. El famoso, ¿no? El sistema así es. Les ha pasado 1000 veces, ¿no? Y de pronto tú dices, a ver, ¿y por qué es así? ¿No? Esa es la actitud estética, ¿no? Pero bueno, eso requiere una educación, valentía, quizá, de cuestionar cada verbo, como me lo han señalado muchas veces, cada que digo que trabajo teoría crítica me dicen, hay que ser bien insoportable, ¿no? Quizá, no lo sé. Bueno, ya, con esto termino.